Casi todo el mundo en algún momento ha pensado, tengo que poner en orden mis finanzas. Y la reacción inmediata casi siempre es buscar algo afuera, ¿no? Una nueva app de presupuesto, una hoja de cálculo, el consejo de inversión de moda. Pero, ¿y si el problema no estuviera en la herramienta, sino, digamos, en el arquitecto? Si el verdadero punto de partida no estuviera en las acciones, sino en algo mucho más profundo. Hoy vamos a sumergernos en un texto fascinante titulado Diseña tu identidad financiera. La premisa es tan simple como radical. La riqueza no empieza en la billetera, sino en la mente. Específicamente, en la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos con el dinero. Sí, y eso es lo que hace este enfoque tan diferente. No se trata de trucos ni de tácticas. El objetivo de este análisis es desentrañar qué es esa identidad financiera, cómo se nos pega casi sin darnos cuenta desde niños, y lo más importante, cómo el autor propone un mapa para rediseñarla de manera consciente. Es pasar de ser un personaje en una historia que te heredaron a ser el autor de una nueva. Entramos en materia entonces. El texto arranca con una definición que es clave. La identidad financiera es la imagen interna que tienes sobre tu capacidad para ganar, administrar, multiplicar y mantener el dinero. Pero más que una imagen, el autor lo describe casi como un termostato interno, un nivel que nuestra mente considera normal para nosotros. Exacto, un termostato. Y como cualquier termostato, si la temperatura, que en este caso es el dinero, sube demasiado, el sistema se activa para bajarla. Y si baja mucho, hace lo posible por volver a ese punto de ajuste. El problema es que para muchísima gente, ese termostato está fijado en escasez o en apenas suficiente. Y ahí es donde se pone realmente interesante, porque el texto da ejemplos de esas programaciones, de esas identidades que nos limitan, que seguro resuenan con mucha gente. Soy un gastador, no se me da bien ahorrar, o el dinero es para los que tienen suerte. En mi familia nunca hemos sido de dinero. El autor insiste en que no son solo frases, son profecías autocumplidas. Totalmente. Son el software que corre en segundo plano y que dirige todas nuestras decisiones. Por eso vemos patrones que se repiten una y otra vez. Alguien recibe un aumento y, de alguna manera, a los pocos meses sus gastos han aumentado para igualarlo y queda en el mismo punto. O alguien logra ahorrar una cantidad importante, pero de repente surge una emergencia que convenientemente se lleva esos ahorros. No es mala suerte, es el termostato volviendo a su normalidad. Ahora, esto me genera una pregunta. El texto habla de que esto se forma en la infancia, al ver escasez, deudas, discusiones. Pero a ver, ¿esto significa que alguien que creció en la abundancia ya tiene garantizado el éxito? Porque también conocemos casos de herederos que lo pierden todo. O sea, la identidad de abundancia también puede ser limitante de otra forma. Qué buena pregunta. El texto lo llama identidad financiera arraigada. Es como una máscara que se nos impone. Y sí, claro que puede ser limitante en ambos extremos. Una persona que crece viendo escasez puede desarrollar una identidad de lucha constante. Pero alguien que crece en la abundancia, sin entender cómo se genera o se mantiene, puede desarrollar una identidad de consumidor o de el dinero siempre estará ahí, lo cual es increíblemente frágil. Pueden carecer de la identidad de creador o de administrador de riqueza. La máscara puede ser de carencia o de complacencia. Pero en los dos casos, no es una identidad que se eligió conscientemente. Entendido. Entonces, no se trata tanto de pobreza o riqueza, sino de la narrativa que absorbimos. Si esta identidad es tan profunda, la pregunta del millón es, ¿se puede cambiar? Afortunadamente, el texto no se queda solo en el diagnóstico y propone un plan de acción, pero advierte que no es un cambio superficial. Para nada. El autor estructura el proceso en 8 claves, pero a mí me parece que las 3 primeras son el verdadero cimiento. Son el trabajo interno, la demolición y el diseño de los nuevos planos antes de poner un solo ladrillo. Sin esto, todo lo demás son solo acciones vacías. De acuerdo, vamos con ese cimiento. La primera clave que propone el autor es la honestidad radical. Suena intimidante. Implica hacerse preguntas muy directas como ¿me veo como alguien capaz de generar riqueza o estoy destinado a sobrevivir? O esta otra,
Me relaciono con el dinero desde el miedo o desde el merecimiento. El punto no es juzgarse, sino sacar una radiografía clara de dónde estamos parados. Y esa radiografía te lleva directo a la segunda clave: romper la narrativa heredada. Una vez que identificas esas creencias que salieron en la radiografía, los ricos son malos, el dinero corrompe, para ganar mucho hay que sacrificarlo todo, el siguiente paso es cuestionarlas activamente. El autor es muy enfático en esto. Son solo historias que aprendimos, pero no son leyes de la física, y como cualquier historia, se puede editar, o incluso descartar para escribir una nueva. Entiendo la idea, pero aquí es donde podría surgir el escepticismo, ¿no? Suena un poco a pensamiento positivo. ¿Cómo se rompe de verdad una narrativa que quizás llevas repitiendo 30 o 40 años? ¿El texto ofrece alguna herramienta para que esa ruptura no se sienta como una negación de la propia historia familiar? Es una objeción válida, y el texto la aborda. No se trata de negar el pasado, para nada. Se trata de reinterpretarlo. La herramienta es separar los hechos de la historia que te contaste sobre ellos. El hecho puede ser: en mi familia hubo dificultades económicas. La historia que se construyó es: por lo tanto, nosotros estamos destinados a la dificultad. Romper la narrativa es reconocer el hecho, honrar la lucha de la familia si quieres, pero rechazar esa conclusión limitante. Y eso nos conecta con la tercera clave, que ya es la parte constructiva: diseñar una identidad nueva con claridad y propósito. Aquí es donde pasas de construir a construir. No basta con decir, no quiero ser un gastador. La mente necesita una dirección positiva, muy clara. ¿Qué quieres ser en su lugar? El autor sugiere ser súper específico. Soy una persona que administra el dinero con inteligencia. Soy un inversionista disciplinado, o soy un creador de valor y abundancia. Incluso propone crear una afirmación poderosa, una declaración de identidad, como: soy una persona que administra con inteligencia, invierte con conciencia y construye abundancia con propósito. Esto no es magia, es darle al cerebro un nuevo objetivo, una nueva autoimagen a la cual aspirar. ¿No se magisma es una técnica poderosa que se puede aplicar en cualquier área de la vida? Desde la alimentación, el ejercicio o incluso la inversión. De acuerdo, entonces tenemos el cimiento. Un diagnóstico honesto, la decisión de romper con las viejas historias y el diseño de una nueva identidad. Pero, a ver, todo esto sigue ocurriendo en la mente. ¿Cómo se traslada al mundo real, al estado de cuenta del banco? Precisamente. Y aquí es donde entran las siguientes claves, que son las que conectan el mundo interno con el externo. La cuarta clave es la más directa: alinear los hábitos. Tu nueva identidad necesita pruebas para creerse a sí misma. Si tu nueva identidad es soy inversionista, tienes que empezar a invertir. No importa si es con $1, 10 o 100. El acto en sí mismo es un voto a favor de esa nueva identidad. Me gusta esa idea del voto, como si cada pequeña acción reforzara a esa nueva persona que quiere ser. Es como alguien que quiere ser atleta. No basta con comprarse la ropa deportiva. Tiene que ir al gimnasio, aunque sea 10 minutos el primer día. Ese acto es el voto. Es la analogía perfecta. Cada decisión es un voto. Comprar un libro sobre finanzas en lugar de un café caro es un voto. Automatizar una pequeña transferencia a una cuenta de ahorros es un voto. Pagar una deuda a tiempo es un voto. Con suficientes votos, la elección se gana y la nueva identidad se solidifica. Se vuelve real porque está respaldada por la evidencia de tus acciones. Esto me lleva a la quinta clave, que expande esta idea más allá de una misma. Crear un entorno que apoye tu identidad. El texto argumenta que es casi imposible mantener esos nuevos hábitos si tu entorno te arrastra constantemente hacia atrás. Este punto es crucial y a menudo se subestima. Imagina que intentas dejar de fumar, pero todos tus amigos fuman a tu alrededor todo el día. Es una batalla cuesta arriba. Lo mismo pasa con la mentalidad financiera. Si estás tratando de construir una identidad de abundancia y oportunidad, pero tu círculo solo habla de crisis, quejas y escasez, estás nadando contra la corriente. Y el autor se refiere a todo: las personas, las noticias que consumes, las cuentas que sigues en redes sociales. Hay que curar activamente ese entorno para que nutra la nueva identidad, no para que la envenenen. Y tiene todo el sentido que justo después de hablar del entorno venga la sexta clave: práctica, paciencia y consistencia. Porque un entorno de apoyo seguramente hace que ser paciente y consistente sea, mucho más fácil. Indudablemente.
El cambio de una identidad que lleva décadas gestándose no es un evento, es un proceso. Habrá días en que la vieja identidad grite más fuerte. Habrá tentaciones de volver a los viejos patrones. La paciencia es para perdonarte esos deslices, y la consistencia es para volver al camino al día siguiente. No se trata de perfección, se trata de dirección. Mientras la mayoría de tus votos diarios vayan en la dirección correcta, estás progresando. Hay una séptima clave que, cuando la leí, me pareció como el motor secreto detrás de todo el sistema. Integrar el merecimiento financiero. El autor dice que no es solo trabajar por dinero, sino sentirse digna de recibirlo, conservarlo y multiplicarlo. Esto se siente más profundo que solo hábitos. Es que lo es. Podríamos argumentar que esta es la clave que sostiene a todas las demás. Si en el fondo no te sientes merecedor del éxito financiero, te vas a autosabotear. ¿Para qué alinear tus hábitos si no crees merecer el resultado? ¿Para qué diseñar una nueva identidad si, en tu subconsciente, crees que la gente como yo no tiene esas cosas? Este es el origen de muchas personas que ganan la lotería y lo pierden todo. La abundancia choca tan violentamente con su falta de merecimiento que inconscientemente encuentran la forma de deshacerse de ese dinero, para volver a un estado que les resulta familiar y seguro. Es una idea muy potente. La falta de merecimiento actúa como un techo de cristal invisible que nosotras mismas construimos. Y eso nos lleva a la última clave, la octava, que me pareció una herramienta muy práctica para el día a día. Construir una identidad orientada al futuro. Sí, esta clave es la que trae todo el concepto al presente, al momento de la decisión. El autor propone una pregunta simple pero transformadora para hacerse antes de cualquier compra o decisión financiera. ¿Esta decisión la toma mi identidad vieja o mi identidad futura? Esa pausa lo cambia todo. Claro, porque te obliga a visualizar a esa persona en la que te quieres convertir. ¿El inversionista disciplinado que diseñaste haría este gasto impulsivo? ¿La persona financieramente responsable ignoraría esta factura? Es una forma de invitar a tu yo futuro a tomar las decisiones del presente. Es como tener un consejero personal en tu cabeza. Exactamente. Es un mecanismo para forzarte a actuar como si ya fueras esa persona. Y al actuar consistentemente de esa manera, eventualmente dejas de actuar y simplemente eres. La identidad se ha transformado. Cierra el círculo completo del proceso. Entonces, para resumir el viaje, el mensaje central del texto es que los resultados financieros duraderos no son una cuestión de qué truco sabes, sino de en quién te conviertes. Es un cambio de adentro hacia afuera. Efectivamente, la cadena lógica que presenta el autor al final es la gran conclusión. Si cambia tu identidad, cambian tus hábitos casi sin esfuerzo. Si cambian los hábitos, tus resultados financieros cambian inevitablemente. Y si cambian tus resultados de forma sostenida, tu futuro se transforma. La riqueza, por tanto, no es algo que se persigue, es algo que emana como resultado de la persona en la que te has convertido. Ha sido una exploración muy profunda. Hemos visto cómo nuestra programación interna, esa identidad financiera que se forma sin darnos cuenta, funciona como un guión invisible que dicta nuestros resultados con el dinero. Pero, más importante aún, hemos desglosado un marco claro para tomar el lápiz y reescribir ese guión. Un camino que empieza con la valentía de mirarse al espejo con honestidad radical. Pasa por el diseño deliberado de un nuevo protagonista y se materializa a través de acciones diarias, un entorno que apoye la trama y un profundo sentido de merecer un final feliz. El texto sin duda deja una huella para la reflexión. Y basándonos en estas ideas, quizás la pregunta final que queda flotando podría ser esta. Si nuestra identidad financiera es una historia que hemos heredado y repetido, ¿cuál es esa creencia central, esa única frase de la vieja historia que, si la soltáramos hoy mismo, podría ser la primera ficha de dominó que derrumbe todo el viejo castillo y abra el espacio para construir algo completamente nuevo?